tal? Buen día a todos los empresarios y emprendedores que nos acompañan desde Latinoamérica en esta nueva cita de 25 minutos con el Action Coach. Soy Andrea Pino, es un placer para mí integrarme en este equipo conformado por Guillermo Magallanes en México, Marisol Arzate desde El Salvador y Eduardo Cambil de España. Les voy a comenzar a acompañar los días miércoles y, como les comentaba, un gran honor poder acompañarles. ¿Sí? Y bueno, como es tradición, recorreremos en esta charla tópicos de interés internacional, local y, por supuesto, información y reflexiones desde nuestro Ser Coach, que para nosotros son importantes poner a disposición de ustedes para ayudarles a enfrentar toda esta nueva fase post-COVID que, como saben, tiene un impacto tan particular a nivel mundial. Y bueno, también honrando la tradición, vamos a comenzar con una cita, en este caso esta frase para mí muy atingente a lo que está ocurriendo y conectada también con todo lo que vamos a conversar en la charla. ¿Sí? La frase dice, la vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo reaccionamos frente a ello. ¿Será tan así? ¿Será 10, 90, 50-50, 70-30, 60-40? Busquen el ratio que ustedes más les acomode, pero yo creo que nadie, o que todos, mejor dicho, sin excepción, al menos un 1% le pueden asignar a esa parte de cómo reaccionamos. Y eso es lo que nos mueve a nosotros también desde Action Coach. Tienes información, tienes formación, tienes conocimiento, te lo ponemos a disposición y bueno, ¿qué es lo que vas a hacer con todo esto? Así que las preguntas que les voy a ir haciendo a lo largo de la conversación tienen que ver con eso, con qué acciones van a tomar para que efectivamente ese 90% de cómo reaccionamos sea la mejor reacción para ustedes y para su negocio. Así que bueno, hecha la invitación, solo recordarles antes de comenzar la programación semanal. Los lunes comenzamos con Guillermo, desde México, como les comentaba. Los martes está Eduardo Cambil, conectado desde España. Los miércoles les comienzo a acompañar yo. Los jueves estamos buscando que se sume un nuevo coach del equipo de Action Coach para que también puedan tener una charla directa con él o ella. Y finalmente cerrando el día miércoles con Marisol Arzate. Todo siempre en horario de México, las 8 de la mañana. Si eventualmente se la llegan a perder, siempre van a estar también disponibles en los respectivos canales de YouTube de cada uno de los coaches. Así es que vayan reservándose ese espacio en agenda porque creemos que de verdad tiene muchísimo valor para ustedes y que puede darles una mirada diferente o complementaria a aquello que están haciendo hoy. Son 25 minutos que seguramente les van a dar mucho rédito. Así que bueno, comencemos entonces. Primero vamos a hablar del escenario actual e internacional y local, ¿sí? Y voy a ir haciendo enseguida el paralelo entre lo que está pasando en el mundo y lo que está ocurriendo en mi querido país de Chile. El primer eje que quiero tocar tiene que ver con el mundo económico, según las proyecciones y los números que maneja el Banco Central. La verdad es que 2020 no se ve muy auspicioso, nada muy desconocido, pero siempre es importante tener en la retina los números con los que se están moviendo estos indicadores. Se está señalando que el mundo debería tener una contracción general de un 5,2%, lo cual es bien significativo. Europa del orden de un 4,7% y Latinoamérica, una de las regiones más golpeadas con todo lo que ocurre con el COVID, de un 7,2%. ¿Sí? Pese a todo eso y a los versos del escenario este último tiempo, la verdad es que todos los informes indican que aparentemente 2021 tendría una recuperación. Como pueden ver ahí, tenemos un 4,2% de crecimiento positivo en el mundo. Europa pasaría a tener un 3,6% y Latinoamérica un 2,8%. La verdad es que no lograríamos recuperar el escenario 2009, porque si ustedes se fijan las diferencias son significativas, pero por lo menos ya comenzaríamos una senda de crecimiento, esperemos que esta vez sí sostenido, lo cual evidentemente abre muchísimas oportunidades. También comentarles que hay muchas esperanzas en el informe que va a sacar mañana el Banco Central Europeo, que pudiera tener una mejora potencial en los índices por lo que se sospecha. Así que vamos a estar también un poco atentos a eso. ¿Okay? ¿Qué pasa en Chile? A nivel local nos hemos visto
comillas, menos golpeados en términos de indicadores económicos que el resto de Latinoamérica. Tenemos una contracción del 4,3%, sin embargo nuestra economía es muy, muy sensible, está muy indexada al cobre y tenemos una economía bastante abierta. Entonces, la verdad es que si bien no ha sido tan alta la contracción del PIB, sí hemos tenido mucho golpe en desempleo y otros elementos que son importantes a ser medidos dentro del país. La proyección del 2021 es de un crecimiento de un 3,1, potencialmente mayor que la media de Latinoamérica. A nivel de lo que es política, y esto es súper importante tenerlo siempre en la retina, tenemos elecciones importantes, cambio de presidente potencialmente en Estados Unidos, no lo sabemos, pero por ahí parece que van las tendencias. Y a nivel latinoamericano tenemos elecciones presidenciales en Bolivia, tenemos elecciones presidenciales en República Dominicana, y a nivel legislativo Perú y Venezuela también tendrían algunos cambios. Esto es relevante, ¿por qué? Porque evidentemente Estados Unidos es un actor súper importante en el escenario mundial, y por otra parte los otros países de Latinoamérica que están siendo escenario de estos cambios, evidentemente interactúan con el resto de la región. Cambian políticas, cambian decisiones, eventualmente colores de gobierno, y eso pudiera también significar modificaciones en algunos de los aspectos que tengan que ver con comercio internacional o con políticas internas y locales. En el caso de Chile, yo diría que lo más relevante tiene que ver con el plebiscito que vamos a tener nosotros por una nueva constitución durante noviembre. Esto deriva de la crisis social tan fuerte que vivimos el año pasado, en octubre. Estuvimos durante 3 meses en una coyuntura bien compleja, probablemente conocida por muchos de ustedes porque tuvo impacto a nivel internacional, por lo menos a nivel de noticias. Y una de las derivaciones de esto tiene que ver con la votación del plebiscito para resolver si finalmente la Constitución debe ser sujeta a nuevas modificaciones o no. La verdad es que no tenemos todavía claro cuál es la tendencia de si vamos a apruebo o no apruebo. Está afectado también por la potencial baja en las votaciones derivado de que todavía tenemos muchas áreas con cuarentena y no van a poder acceder a las votaciones, pero se ha venido postergando bastante el proceso y se decidió que en definitiva se tiene que concretar. Así que noticias tendremos de aquí a fines de noviembre en torno a ese tema. Y, por supuesto, con las consiguientes implicancias que nos podamos encontrar ahí, ¿no? A nivel de empleo, ¿cómo se está moviendo esto? Y más que todo, porque no son números que no necesariamente se conozcan, es la reflexión a la que los quiero invitar a llegar. ¿Y ahí? Latinoamérica y el Caribe tienen un récord histórico con pérdida de 41 millones de empleos, siendo, según la ONIT, Chile, nuestro país, Brasil, México, Colombia, aquellos con mayor afectación. Okay, todos sabemos que efectivamente con lo que ocurrió con el coronavirus, con el COVID-19, este eje estuvo muy golpeado, pero un elemento bien importante que en el caso de Chile lo vivo más de cerca, lo estamos viviendo, es cómo se ha afectado particularmente el empleo en la gente joven y particularmente en las mujeres. Tengo la sospecha que eso no es solamente a nivel nacional, sino que es transversal, por lo menos en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. En Chile va a salir una nueva ley de apoyo al empleo con foco especialmente en las mujeres. Tuvimos una que nos permitió avanzar, hubo subsidio al empleo, etcétera, pero hoy no ha sido suficiente. De eso se ha dado cuenta el gobierno y transversalmente todos los colores políticos, y esta semana debería promulgarse una nueva ley con foco, como les digo, en este segmento. ¿Por qué? Porque más o menos el 48% de las mujeres que han perdido sus trabajos no volverían a trabajar, por lo menos en el corto o mediano plazo. Ello debido a que, por lo menos en Chile, los niños no vuelven a los colegios, siguen estudiando en forma remota, hay muchas mujeres que se hacen cargo de los adultos mayores, entonces hay mucha incompatibilidad entre el hacerse cargo de estas responsabilidades y el poder volver a trabajar. Eso tiene un impacto en múltiples ejes que el gobierno está evaluando con organismos privados también que se ocupan un poco más de hacer estudios en torno al tema, y es algo no menor que vamos a tener que ver cómo evoluciona. Como les digo, la sospecha mía es que esto no es solamente acá a nivel de Chile, sino que lo vamos a ver también
en los otros países. Entonces vamos a estar atentos a cómo se va dando esto para ir mirando cómo se van generando también impactos positivos o no tanto en este segmento de la población que tan importantemente se había ido incorporando a la fuerza laboral y contribuyendo con su mirada diferente respecto de cómo se van haciendo las cosas, ¿sí? En materia de salud, dos noticias importantes que creo que es relevante destacar hoy día. Una, que hubo un acuerdo sin precedentes ayer de los principales laboratorios del mundo en respuesta también a ciertos reclamos o más bien quejas de parte de Estados Unidos con respecto a qué tan pronto o no tan pronto saldrían las vacunas que están siendo objeto de pruebas y de ensayos hoy. ¿Okay? El acuerdo dice relación con no lanzar la vacuna de ninguna manera hasta que no haya pruebas suficientes de que no haya impactos negativos en su uso en la población. ¿Ok? Esto es bastante importante teniendo en cuenta además que se pide una vacuna lo más pronto posible, pero en términos promedios el desarrollo de una vacuna toma unos 5 años. Aquí se está concentrando todo en máximo 1 año. ¿Sí? Y de la mano con eso, una noticia, comillas, no tan favorable, tiene que ver con lo que declaró AstraZeneca, uno de los principales laboratorios trabajando en esto, que suspendió derechamente las pruebas porque tuvieron reacciones más o menos adversas en un voluntario en Inglaterra, lo cual por supuesto significó también baja en sus acciones y demás, pero nos muestra una actitud social responsable de parte de ellos y muy alineada con este acuerdo macro que alcanzaron todos los laboratorios. Entonces, a estar pendiente de eso, la verdad es que más que asustarnos o desalentarnos porque hubo, comillas, un potencial fracaso, creo que es un buen indicio de que los laboratorios que no necesariamente tienen la mejor reputación del mundo, en algunos escenarios se están haciendo cargo responsablemente de nuestro cuidado, del cuidado de la población. ¿Qué está pasando en Chile en el plan de salud, particularmente y pensando en lo que tiene que ver con las fiestas patrias que se nos vienen la próxima semana? Hay un plan muy especial. En general, yo diría que en Chile el último tiempo ha ido bajando la curva de positividad del virus y demás, y no queremos que eso termine siendo una vuelta atrás con las celebraciones de fiestas patrias que en nuestro país suelen concentrar muchísima gente. Entonces hay un plan especial para procurar que se mantenga contenida esta curva y que el avance paso a paso, como se llama acá localmente, pueda seguir sobre seguro como se ha ido avanzando el último tiempo. Otro eje que nos interesa cubrir acá tiene que ver con la educación y pensando también en todo lo que ha ocurrido, porque no todas las cosas relacionadas con lo que ha pasado este año son necesariamente malas. Hay una aceleración importante en torno a ciertos elementos como la educación o la tecnología, que es el otro eje que me interesa cubrir con ustedes. Acá quiero referirme particularmente a lo que ocurre con Google Académico y universidades virtuales. Probablemente ustedes lo han visto muchísimo en la publicidad. Cada vez más la formación a distancia y la formación online cobra un protagonismo importante y probablemente termine siendo una tendencia, más que una tendencia, una realidad concreta. Entonces, evidentemente las universidades tradicionales se van a tener que ocupar de ver cómo hacen para competir con esto, o se pasan ese modelo mixto, etc. Google Académica o académico, en realidad muy probablemente también va a comenzar a lanzar carreras. Entonces, la verdad es que se viene una competencia bien interesante, bien fuerte y que va de la mano con algo que en algún minuto se comentó en en los países del mundo desarrollado, que se refería a que probablemente de aquí en adelante uno, aunque estudie una carrera universitaria, va a terminar haciendo muchas otras carreras complementarias o certificaciones de actualizaciones, como medicina, ingeniería, etcétera, por necesidad y por demanda del mercado. Entonces, la posibilidad de hacerlo todo esto online evidentemente ayuda a que haya más acceso a todo esto. Así que estar atento con lo que pasa ahí en torno a este tema de formación. Por otra parte, en el caso de Chile, y probablemente una reflexión que también es transversal a otros países, seguimos todos con clases online, lo más probable es que el año completo termine siendo así, e incluso parte del primer trimestre, el año escolar en el caso de Chile es de marzo a diciembre, así que cuando me refiero al primer trimestre me refiero mayo, junio
del próximo año. Y claro, aquí la gran pregunta es si es un año perdido o no. La verdad es que en el caso de Chile la penetración de todo lo que tiene que ver con sistemas de internet de ancho de banda son muy buenas a nivel de celular y telefonía, pero no necesariamente de equipos o de conexiones en las casas. Entonces ahí la verdad es que hay una preocupación bien importante con respecto al grado de aprendizaje de los niños, especialmente en los primeros niveles educacionales, con todo lo que ha venido ocurriendo. Probablemente el próximo año va a ser un año bastante intenso para recuperar el potencial terreno perdido con respecto a este tema. Por último, tenemos algo conectado con la tecnología. Como comentaba Eduardo, creo que lo comentaba ayer, él decía, oye, llegó el 5G, se está desplegando a nivel internacional, acá en Chile y en Latinoamérica también se está escuchando y probablemente vamos a tener noticias interesantes en torno a eso. Y evidentemente cambia la forma de hacer negocios, cambia la forma de conectarte, cambia también la posibilidad de acceder a desarrollar más y mejores negocios a través del B2B, del B2C, etc. Junto con eso, a nivel de innovaciones interesantes, tenemos ya la primera fotografía de 3200 megapíxeles. Eso desde el dato curioso y desde la profundidad de lo que eso puede significar un avance a nivel sideral con respecto a todo lo que tiene que ver con imágenes, gráficas y todas sus derivaciones en medicina, en tecnología, en marketing, etc. Entonces, la verdad es que se ve algo bien interesante derivada de esta primera fotografía de 3200 megapíxeles. En el caso de Chile, lamentablemente no una muy buena noticia. Tuvimos un hackeo en el Banco del Estado, es el banco principal del Banco del Estado de Chile, donde llevamos varios días ya con sucursales absolutamente cerradas, más allá de lo que significaba lo de coronavirus, y probablemente con potencial pérdida de muchísimo conocimiento a nivel tecnológico. Van a tener que cambiar potencialmente de plataformas y demás. Por suerte, la buena noticia de esto es que no se ha perdido un solo peso, sino que solamente hubo daño a nivel de software, por decirlo de alguna manera, a lo que ha estado ocurriendo ahí en el banco. No muy buenas noticias. Todos los chilenos prácticamente tienen una cuenta RUT, que es la cuenta básica que el Estado genera para que sean depositadas pensiones, asignaciones familiares, etc. Entonces hay un impacto bien importante y los usuarios han visto cómo se ha ralentizado el proceso de acceso a sus cuentas, etc. Pero como les digo, dentro de todo la no tan mala noticia es que por lo menos aparentemente por lo que se nos ha informado ni un peso se ha perdido. Entonces, como ven, tenemos un escenario bien diverso, con números quizás no tan favorables, pero que pudieran encaminarse a un mejor futuro. Y conectado con eso también, y pensando en este 10 que les decía y 90 del principio, ¿qué creen ustedes que pudieran aplicar de esta información a sus propios negocios? Por la vía de la salud, por la vía del empleo, quizás eventualmente contratar a personas de una mayor calificación a un precio más interesante, o en el ámbito de la salud o de la educación, etcétera, formar más a su gente, o como oportunidades de negocio dentro de lo que son sus propios rubros, ¿no? Entonces, ¿cómo seguimos de nuevo? Recuerda, como te decía, 10% contexto, 90% actitud. ¿Qué vas a hacer con esta información que te estamos compartiendo? Porque las oportunidades siguen existiendo. En la medida que estés atento o atenta, las vas a poder tomar, ¿sí? Esta nueva realidad que nos trajo también un cambio de drivers a nivel de personas y de consumidores. Hoy lo que les ocupa o lo que les interesa no necesariamente es lo que les ocupaba hace 6 meses. Entonces, la pregunta aquí es si estás consciente de ello en tu mercado. ¿Qué es lo que está pasando con tu mercado? ¿Sí? Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la aceleración de la digitalización, que es una constante. Así que aquí o te subes o te suben o dejas de existir. No hay mucha opción. ¿Sí? Entonces, idealmente, ojalá que no solo te estés poniendo al día, sino que también, mejor aún, estés por sobre o por delante de tu competencia. Y por último, tener conciencia que la democratización del acceso a la información y a los recursos hoy día es muchísimo más amplia. Entonces tienes un consumidor o un cliente mucho más informado, mucho más conectado con la información,
que le va a permitir tomar mejores decisiones. ¿Cómo estás trabajando tú en torno a eso para poner a disposición de ellos todo aquello que necesiten para tomar una decisión de compra contigo? ¿Sí? Y bueno, de la mano ya con lo que comprometía Guillermo al inicio de la semana, vamos a ir recorriendo cada uno de los coaches estos 6 pasos para grandes resultados para esta empresa comercial y rentable que queremos que trabaje sin ti, que sea una opción para ti ir al trabajo o no, ¿sí? Y bueno, ya ayer les comentaba a Eduardo algo del dominio, yo me voy a ocupar particularmente del nicho y así vamos a ir recorriendo en cada una de las sesiones algún elemento importante de cada uno de estos pasos. En el caso del nicho, yo diría en términos generales, porque hay muchísimo por trabajar, que tenemos 3 grandes ejes. Uno que tiene que ver con tu cliente ideal, que es lo que tenemos acá. Otro que tiene que ver con cómo te aproximas tú a ellos. Y finalmente, cuáles son las estrategias con las cuales construyes en el fondo este negocio comercial y rentable. ¿Ok? Entonces aquí les dejo lanzadas algunas preguntas que creo que son importantes a tener en cuenta. Tomen lápiz y papel y si no, por último, después revisan la charla grabada, porque hay que repensarse y revisar si están apuntando realmente en la dirección que quieren o que necesitan para que su negocio siga avanzando. Entonces aquí la primera pregunta es, ¿quién es tu cliente ideal? ¿Lo tienes identificado o no? ¿Cambió su percepción? ¿Cambiaron sus intereses con todo lo que ha venido ocurriendo o no? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué palabras usa? Esto tiene que ver con lo que se llama en marketing digital el avatar. ¿Sí? Hay que trabajarlo muy bien, porque en definitiva, en la medida que tú lo conozcas, evidentemente vas a poder sensibilizar mucho mejor tu mensaje de cara al producto o al servicio que estés entregando. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Compra rápido, compra lento? ¿Le gusta estar informado, no le gusta estar informado, etcétera? ¿Sí? Y especialmente, ¿cuáles son sus dolores o sus anhelos? ¿Qué es lo que busca compensar? ¿Qué es lo que busca cubrir? ¿Qué es lo que busca disfrutar este cliente ideal que tú tienes? ¿Sí? ¿Tienes eso identificado? Vamos a hacer el trabajo interno. ¿Por qué tendrían, así como aparece acá, esta figurita en rojo, tener que elegirte a ti? ¿Cuál es tu característica única de ventas? ¿Por qué van a elegirte por sobre la competencia? Porque muy probablemente no eres el único que hace o que vende o que comercializa o que presta el servicio que tú haces. Entonces, ¿cuáles son los elementos que te definen diferenciadoramente respecto del resto? Y los puestos en valor, ¿lo pones en conocimiento del servicio de esos potenciales clientes o no? ¿Sí? Conectado con eso, evidentemente, ¿cuál es tu propuesta de valor que va de la mano con los dolores y anhelos de ese cliente? Pues tiene que haber una conexión, si no, las direcciones nunca se van a encontrar. Y finalmente algo súper relevante que muchas empresas le tienen un poquitito de temor es, ¿tienes una garantía construida o no? No más del 2% te reclama la garantía y en el evento que te la reclamen y que tú la ejecutes, la verdad es que ese cliente no puede andar hablando mal de tu producto o de tu servicio porque tú cumpliste tu compromiso. Además que a igualdad de condiciones, a igualdad de precios, si a mí me ofrecen una garantía, evidentemente, y el otro no, voy a elegir aquel que me ofrece esa garantía. Entonces, a tener bien presentes estos elementos porque son muy, muy centrales para todo lo que tiene que ver en definitiva con lo que se llamaba en castellano antiguo, por decirlo de alguna manera, marketing y ventas. ¿Ok? Por último, ya tenemos esto, tenemos súper identificado a nuestro cliente, tenemos también muy clara la aproximación de cómo vamos a llegar a ese cliente, plan de marketing asociado, etcétera. Estos grandes 5 caminos que de acuerdo a la metodología de Action Coach son altamente efectivos y probados en distintas industrias que se hacen cargo de conseguir más clientes, mayores ventas y mayores utilidades. Para cada uno de ellos hay caminos y diversas estrategias que vamos a ir compartiendo de alguna manera en estas charlas para que ustedes puedan tener acceso a un poquitito más de información y vayan viendo en aquellos casos que les hace sentido cómo pueden ir aplicando esto a sus distintas realidades. ¿Ok? Entonces, nuevamente, 10% de información, de contenido y demás, 90% de actitud. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con todo esto que les estamos compartiendo? Esperamos tener muy buenas noticias, contáctense con sus coaches en sus respectivos ámbitos si tienen alguna inquietud en torno al tema. Y bueno, les dejo finalmente ya el resumen, o más bien dicho, la calendarización, para que, como les decía, tengan muy agendados sus encuentros con nosotros
25 minutos de Action Coach con el Action Coach a las 8 a.m. de México. Así que sin querer dilatarlo mucho más, recordarles que estamos socialmente distanciados, pero absolutamente aquí dispuestos para que cada negocio que necesite ayuda en este momento pueda contar con nosotros. A ponernos en acción entonces, chicos, a trabajar en sus respectivos negocios y a prosperar, pese a todos los desafíos que estamos enfrentando. Nos vemos el próximo miércoles.